Buenos días a todos. Desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, agradecemos su conexión a este webinario sobre el uso de tecnologías de monitoreo de sequías, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El aumento en la frecuencia, la intensidad y duración de las sequías exacerbado por el cambio climático representa una amenaza crítica para la seguridad hídrica, alimentaria y energética en diversas regiones del mundo. En este contexto, el monitoreo oportuno y preciso de las sequías es esencial para anticipar impactos, apoyar la toma de decisiones y diseñar estrategias de adaptación efectivas. En este marco y como parte de las acciones de fortalecimiento técnico de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental EMSA, el webinario Uso de Tecnologías de Monitoreo de Sequía busca compartir experiencias y conocimientos sobre el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas orientadas a identificar y monitorear la persistencia de estos fenómenos hidrometeorológicos. Y para ello voy a ceder el espacio al doctor René Lobato Sánchez, tecnólogo del agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA, para la presentación del monitoreo de la persistencia de la sequía. Conoceremos conceptos básicos, la importancia del monitoreo de las sequías, variables consideradas para la construcción de un monitor de persistencia, metodología y resultados y conclusiones sobre las aplicaciones. Doctor Lobato Sánchez, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un gran saludo a todos desde Jutepec, Morelos, donde está el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes, pues algunas, digamos, avances, desarrollos que hemos ido trabajando con el curso del tiempo y los años. Sin más, me permiten, voy a tratar de compartir. Muchas gracias. Eh, yo estoy adscrito a la Coordinación de Seguridad Hídrica y en particular a la Subcoordinación de Eventos Extremos y Cambio Climático. Ya tengo algunos años trabajando en estos temas de la hidrología, clima y meteorología, y en el curso de ese tiempo pues uno se va dando cuenta de algunas cosas que son relevantes. Permítanme ustedes mencionarles que el tema de sequías es muy complejo en virtud de todos los procesos que intervienen en este. Y sí, sin más, déjenme comentarles, digamos, que el, es que voy a ocultar eh, es muy complejo. Regularmente es lento, se desenvuelve y sus impactos son directos. Y por otra parte, es común que las acciones de mitigación de sus impactos se implementen cuando se tiene el fenómeno en su máxima intensidad. Eso es normal y ocurre en todos los países cuando poco a poco nos vamos dando cuenta que estamos siendo, digamos, impactados por un proceso de sequía. Y a veces creemos que la falta de la precipitación es un entorno de sequía, pero solo es el punto o la punta del iceberg, como nosotros podemos poderlo entender. La sequía es mucho más que eso. Por eso es que existen cuatro etapas fundamentales en donde se establece la sequía meteorológica, la sequía agrícola, la hidrológica y quizá la más grave y de cuyos impactos no queremos tenerlos porque se destapan incluso programas desde los gobiernos para poder aminorar el daño que se hace a la sociedad y a la economía. Entonces, y por supuesto, una de las cosas que nosotros lo hemos ido observando es que pues las sequías ocurren en todas las regiones del planeta. Puede ocurrir obviamente en las regiones cuyos impactos son las zonas áridas, pero en las zonas tropicales, subtropicales o en las zonas de latitudes altas también ocurre el problema de la sequía. ¿Por qué? Pues obviamente por el tema que lo hemos estado viendo, que es el tema de la variabilidad climática. A veces no hay un año que sea igual que otro, como tampoco hay un día que sea igual que otro, meteorológicamente hablando o climatológicamente hablando, en el tema de los años, ¿verdad? Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y si ustedes coinciden conmigo, por ejemplo,
en esta época, que es la temporada activa tropical. Particularmente en Centroamérica y en el sur de México estamos enfrentando una actividad muy intensa, muy dinámica, que no tuvimos el año pasado y que no tuvimos el año antepasado. Entonces son combinaciones de procesos, de circulaciones, de escalas a veces hasta hemisféricas, escalas regionales, que cuando se combinan unas con otras, pues tenemos un impacto derivado. Baste decir como que en este año, por ejemplo, estamos en una condición de año neutro, y bajo una condición de año neutro, pues combinado con otros procesos, con otros, digamos, otras circulaciones, es como estamos teniendo, digamos, esta actividad, eh, digamos, favorable, porque ya teníamos años que no teníamos este tipo de precipitaciones, y por lo tanto nos corresponde a nosotros hacer la gestión del recurso. Y desde mi punto de vista es que la lluvia siempre es bien recibida. Ahora nos toca a nosotros hacer la gestión del recurso como tal. Eh, y ahondando un poco más en el tema de la sequía, no es fácil, y existen más de 150 definiciones, todas diferentes, del concepto de sequía. Eso quiere decir que la sequía, digamos, se observa desde el punto de vista y se percibe desde el punto de vista del usuario. Es ahí donde, si ustedes quieren considerarlo, el usuario, si hay una zona que es árida y deja de llover por mucho tiempo y no hay usuarios, pues a lo mejor, digamos, el concepto de sequía es un poco diferente, a pesar de que en los últimos, digamos, recientemente, también se está considerando incrementar o incorporar el concepto de sequía antropogénica, que tiene que ver más con el manejo, y también la sequía ecosistémica, que es precisamente que a veces olvidamos que los ecosistemas también son usuarios del agua en todos los sentidos. Hay una definición, que, digamos, en términos generales, si ustedes así lo consideran, es que menciona que una sequía se define como un periodo sostenido de baja precipitación, tal que el agua disponible de los embalses, escurrimientos, acuíferos y fuentes externas no cumplen con las necesidades de los usuarios de la cuenca. Y por usuarios de la cuenca, mencionemos todos los sectores socioeconómicos y, por supuesto, como mencionábamos, aquellos hasta los ecosistemas, que de alguna manera también son usuarios de la misma. Em, entonces, encontrar una sola definición que considere el concepto de sequía es muy complejo, debido a las necesidades de cada usuario. Eh, no existe una definición universal, pues está sujeta a las características de cada régimen climático y el impacto del sector específico. El sector agrícola, por ejemplo, el sector de proveedor de servicios a zonas urbanas o periurbanas también, al proveedor de servicios, que es a las zonas industriales. En fin, cada usuario tiene un impacto, y por lo tanto puede percibir el concepto de la sequía de una forma diferente. Como mencionamos, ya lo definimos también a través de Frick en 1990 en la lámina anterior. A veces vemos este tipo de figuras, ¿verdad? De fotografías que son dramáticas, dramáticas, pero es, digamos, a veces también lo que ocurre dentro del concepto de la variabilidad climática y en la sequía agrícola, como podemos ver, en la sequía hidrológica, como podemos ver, y sus impactos, por supuesto, en el desarrollo socioeconómico, como puede ser el hato ganadero, entre otros usuarios. Eh, a esto nos enfrentamos de forma natural.
De forma natural, estos procesos los vemos de esta manera. Y bueno, pues el otro lado de la balanza es cuando tenemos lluvias muy buenas y que tenemos muy buenos cultivos, sin que nos vayamos a los extremos de las precipitaciones, porque si no también tenemos los problemas también sociales que atender. Entonces, a veces vemos este tipo de fotografías, como les recuerdo, les menciono, y nos espantamos, y sobre todo de esto tiene mucho que ver los medios de comunicación que nos hacen ver, digamos, quizá la parte dramática de todo esto, aunque en algunos momentos, en algunos puntos, pues tienen razón. Eh, Me voy a ir a la parte de México, pero igual en otros países existe este tipo de procesos. Y nada más para recordarles que de alguna manera lo que nosotros estamos habiendo eh, perdón, es esta situación de que las sequías no son nuevas. Las sequías han estado presentes en nuestros continentes, en nuestro continente por muchos siglos atrás. A mí me parece una publicación bellísima en el sentido de que cómo reconstruyeron la sequía a través del índice de severidad de Palmer, y que lo hicieron a través de anillos de árboles. Y con anillos de árboles, obviamente, lo que se obtiene de ellos es, digamos, si no bien el registro climático como lo vemos en una estación, sí, digamos, la sanidad o digamos, la persistencia de la existencia de la vida de estos árboles. Y como tal, al menos a mí me causó una grata y preocupante situación en el sentido de ver, por ejemplo, en la lámina o en la figura B, que es de 1521 a 1524, fue el año de la conquista en México. Por ejemplo, eso no quiere decir que justamente haya sido, digamos, el gran aporte, pero lo que sí, al menos dentro de todo este contexto de la sequía, lo que a mí me dice es de que había inconformidad entre los habitantes de esta región por el sentido de que había también escasez de alimentos. Se estábamos ya viendo el tema de la sequía socioeconómica, si así lo quieren ver ustedes, y donde fue coincidente con el arribo de los conquistadores, en donde también había también muchos conflictos entre las mismas civilizaciones, lo cual ayudó mucho a que ocurriera, digamos, de una manera más directa y fácil la conquista. Hay digamos, me voy a ir a la lámina B también, que es la sequía de la revolución. En 1909-1910 hubo una revolución, la Revolución Mexicana, que podemos describir en donde hubo también una gran sequía, sobre todo en el centro norte del país, que también generó descontento, además de una situación, digamos, delicada de gestión política, lo que pudo haber provocado la revolución. Es difícil describirlo, pero sí fue un factor. La sequía en ese periodo fue un factor que habría que evaluar. Y bueno, hay otros, desde 1452, por ejemplo, la sequía del año 1 conejo, porque entonces había la numeración descrita por los aztecas, y también la del año del hambre en 1785, 1786, que como se puede observar también fue una intensa, intensa sequía que cubrió prácticamente a todo el país. Entonces, las sequías son históricas y en realidad en ese entonces no teníamos resiliencia como pudiera yo clasificarla como la tenemos hoy en día. Pero bueno, las sequías son eso, aparecen.
Ya finalmente la sequía en 2011, por ejemplo, y esto también me parece que la describió el maestro Dante Sinué, ha sido una de las sequías más graves que hemos tenido, al menos en el país, en donde pues nada menos que el 86% del territorio nacional estuvo afectado por algún grado de sequía. De ese entonces fue el tercer año más seco de los últimos 70 años. Por ahí 2022 y 2023 se incorporan también a los años más secos en los registros históricos. Y bueno, tenemos prácticamente que en pérdidas 3.2 millones de hectáreas de maíz, 600.000 de frijol, más de 100.000 cabezas de ganado, digamos, eh, perdidas, por así mencionarlo. Lo más complejo fue la migración de 250.000 personas en un estimado. Y esa es una de las cosas que podemos ver nosotros también en nuestros países y lo que podemos observar que cuando hay esas sequías socioeconómicas exacerban la crisis alimentaria, la crisis laboral, lo que provoca que nuestros eh, paisanos, nuestros familiares eh, emigren ya sea a las zonas urbanas más cercanas o incluso, como lo hemos visto, emigren hacia otros países buscando una mejor oportunidad. Entonces, esta crisis que hubo en el 2011 destapó el Programa Nacional contra Sequías. Esto es algo que también ya describió muy bien el maestro Dante Sinue, pero a partir de ahí es cuando el gobierno mexicano determina que es mejor hacer una gestión de riesgo contra las sequías que ser nada más adaptativos, o sea, tenemos que ser proactivos, anticiparnos a los fenómenos, en este caso el fenómeno de la sequía, porque también se ha demostrado que las sequías tienen un impacto mucho más severo que un fenómeno de tipo meteorológico, por la amplitud, por la temporalidad y obviamente por el impacto a casi todos los sistemas socioeconómicos que se obtienen. Y para agregar un poquito más, atizar el fuego, como decimos aquí en México, esta gráfica lo que nos dice es que eh, no debemos ahora ya eh, olvidarnos de la presencia de el calentamiento global a través del cambio climático. Ya tenemos registros, está mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos tanto en la parte de inundaciones como en la parte de sequías, son cada vez más probables e intensos. Esto lo dice el panel intergubernamental de cambio climático en su sexta comunicación. Y la otra es de que se prevé que los riesgos de sequía e inundaciones sean pues, daños sociales asociados y aumenten aún cada vez en la medida que la temperatura se va incrementando. Esto no es digamos, ya estamos llegando al punto donde estamos encontrando, digamos, las temperaturas máximas. Pues así como vamos con la generación de gases de efecto invernadero, con algunos cambios de uso de suelo, actividades socioeconómicas que no consideramos, digamos, la parte ambiental, seguramente que en los próximos años todavía vamos a tener incrementos de temperatura que revierten y ponen en peligro toda la componente del ciclo hidrológico, particularmente en la disponibilidad del agua. Y nada más y menos, veamos, digamos, en México, Centroamérica, el Caribe, en dónde estamos y lo que registra. Dice, de abril a marzo, entre 20 y 24, nos hemos encontrado entre el primero o el segundo lugar de los valores más cálidos, tomando valores desde 1850, pensando que en 1850 pues inicia la época preindustrial y digamos que ya tenemos el aporte del desarrollo industrial
a la atmósfera y ahí es donde empieza, digamos, todo el tema de cambiar la estructura atmosférica que por muchos años ha estado más o menos estable. Entonces, veamos esto, o sea, de abril a marzo del año 24, de abril del 2024 a marzo de 2025, nos hemos enfrentado a este tipo de calentamiento y pues parece que de algunos países también existe este proceso, pero pues nos pega de gran manera en la parte regional y hasta continental, porque también podemos observarlo como existe también en Sudamérica, como están observándose. Entonces, es un tema que también no podemos dejar aparte porque, como menciona aquí el texto, es que este tipo de sequías y procesos van a continuar y de lo cual tenemos que estar preparados. Ya nada más para traer un poquito a colación, igual haciendo un poquito la liga de lo que explicó el maestro Sinue, Dante Sinue, a lo que, por qué tenemos y por qué el motivo de esta charla. Es que hay una comisión intersecretarial de atención de sequías e inundaciones, y hay un protocolo de atención de sequía, lo que podemos llamar los famosos pronacoses, y que de alguna manera este protocolo tiene la guía para publicar los acuerdos de emergencia por sequía y aplicar fondos nacionales para reducir, digamos, sus impactos. Ahora, aquí lo que vale la pena y lo que muestro aquí en color verde es que todo lo que destapa el proceso del protocolo, todo lo que hace en función digamos, las acciones para mitigar los impactos, está en el monitor de sequía. Es un monitor de sequía. Y como tal, el monitor de sequía es como una definición que se aplicó y se aplica a partir de digamos, del acuerdo que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde acordaron reunirse para hacer, digamos, un seguimiento más apegado a a la sequía y, por lo tanto, proponer una metodología, la metodología de la sequía. O sea, a partir de 2002, 2003 es cuando inició todo este proceso del monitoreo de la sequía y que el concepto de monitoreo de la sequía es precisamente cómo entendemos la sequía. Entonces, la sequía, como les comentaba, no es un fenómeno puramente de escasas precipitaciones. Eso es lo que destapa, digamos, el proceso. La sequía tiene que ver con sus impactos en la humedad del suelo, en la vegetación, en los escurrimientos y, por supuesto, en las temperaturas que hay en la superficie o cercanas a la superficie terrestre, como ya lo vimos en el mapa anterior, que las temperaturas también tienen un efecto, un impacto, porque alteran el proceso del ciclo vegetativo, alteran la condición de la humedad del suelo, alteran todo este proceso que tenemos que atender nosotros. Entonces, el monitor de sequía destapa un proceso que es un protocolo de atención, porque sin el monitor de sequía, el protocolo no tiene con qué elementos justificar las acciones para mitigar los impactos de sequía. Entonces, el monitor de sequía es clave y es algo, incluso como lo mostraron en el webinario anterior, es que cómo lo usan. Pero aquí en este caso es cómo se puede elaborar un monitor de sequía. Ese es el chiste de aquí. Y bueno, para incorporar un monitor de sequía requerimos al menos representar la sequía meteorológica. ¿Y la sequía meteorológica qué es? Pues para empezar es un déficit pluviométrico, menos precipitaciones,
Por lo tanto, se reduce la infiltración, hay una menor recarga de agua y por supuesto, al momento en que aumenta la temperatura, nosotros tenemos un incremento en la evapotranspiración, se reduce la humedad, aumenta la insolación y, bueno, disminuye la nubosidad. De alguna manera, digamos, este concepto de sequía meteorológica es muy bien representado y que de hecho la Organización Meteorológica Mundial recomienda utilizarlo, pero dentro del concepto mismo de sequía meteorológica. Hay un índice muy conocido y yo creo que todos ustedes lo conocen, si no lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego viene la sequía hidrológica, que es cuando disminuyen los caudales, cuando disminuyen los niveles en los ríos, en los lagos, en los embalses, incorporando aquí lo que mencionaba yo de la sequía antropogénica, porque también los niveles en ríos, lagos, embalses tienen mucho que ver con la gestión del uso del mismo, ya sea para agricultura, para zonas urbanas, aunque al menos aquí en México, en la agricultura más o menos el 70 a 80% de la agua disponible se ocupa para este fin. El resto se ocupa para zonas urbanas, industriales y otros usos. Entonces, es aquí donde hay que tener, digamos, la previsión. La agrícola, pues por supuesto que es el déficit hidro en la vegetación, reduce la biomasa, hay pérdida de cosechas. Eh, no, también a veces ocurre que las precipitaciones arriban cuando el ciclo biológico o el ciclo de cosecha está fuera del rango. Y eso también tiene un impacto directo sobre digamos, la agricultura de secano, como le llamamos aquí, la agricultura de temporal, diferente a la agricultura de riego, porque pues esta es otra dimensión. Lo más grave, la sequía socioeconómica impacta en la sociedad, impacta en la economía y es un impacto medioambiental a través de los ecosistemas. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a cómo creamos un monitor que nos indique el estado natural de la sequía, ya no de las lluvias, sino de todo el contexto que mencionaba. Para agregar un poco, la sequía, como mencionaba hace un ratito, es una combinación de procesos. Y es diferente a la escasez hídrica. Esa es otra cosa. La escasez hídrica es una gestión del recurso. La gestión del recurso tiene que ver con la disponibilidad que tenemos en las cuencas principalmente y en función de esa disponibilidad yo tengo que hacer una gestión del recurso y si no la hago adecuadamente entonces ya entro a un proceso de escasez hídrica que puede tener sus impactos muy directos en todos estos sectores que hemos platicado. Y luego es diferente todo este proceso a la aridez. Aridez es una condición climática. La aridez no podemos hacer mucho para revertirla, excepto que con este proceso de cambio climático y calentamiento global, pues estas zonas áridas se vuelven casi semidesérticas. La aridez es una condición climática y a veces cuando la definimos un poco, podemos ver, y algunos de ustedes seguramente pueden recurrir a la famosa celda de Hadley, que no es otra cosa más que el transporte de humedad desde las zonas ecuatoriales, desde el Pacífico, Atlántico ecuatorial, toda esa humedad que asciende y que tanto va al norte como al sur, pero en el momento pensemos que si esa humedad va hacia el norte, poco a poco va dejando esa precipitación y por eso es que las zonas cercanas al Ecuador, un poquito más al norte, son más húmedas y así vamos yendo hasta las zonas en donde encontramos zonas áridas, pero es una condición climática. Ahí creo que tenemos que tener muy bien el concepto. Y la última, que es la erosión o degradación de tierras, lo que llamamos desertificación,
igual es un manejo ambiental, es una gestión ambiental la que nosotros podemos ahí clasificar, aunque algunas ocasiones de forma natural ocurre la desertificación, no siempre este es el caso. La desertificación ocurre por un mal manejo ambiental cuando hacemos el cambio de uso de suelo, por cuestiones de, digamos, de desarrollo económico, pero si no hacemos una buena gestión de manejo ambiental, tenemos el problema de la degradación de tierras o la desertificación, lo que llamamos como tal. Entonces, visto esto ya, la sequía es un fenómeno climático asociado a la variabilidad natural. Entonces, esto es lo que teníamos el concepto hace algunas décadas, sin embargo, ahora le agregamos un factor que es el cambio climático. Y el cambio climático interviene en la modificación de los patrones regulares de lluvia y temperatura. Y a veces es muy complejo combinar el proceso de la variabilidad natural con el cambio climático, a pesar de que ya se están haciendo muchos esfuerzos, digamos, para determinar qué factor es uno y qué factor es otro, pero al final de cuentas se combinan y cada vez más el cambio climático tiene un aporte más objetivo, más determinante y por lo tanto sus impactos son cada vez mayores en todos los sectores, particularmente en los sectores agrícola e hídrico, pero sus impactos son, lo hemos visto incluso como lo han definido incluso hasta la parte de salud y sanidad, lo que estamos viendo que los impactos de estos fenómenos también nos están afectando porque también estamos observando, digamos que estos vectores, por ejemplo, los mosquitos que antes estaban ubicados en una zona geográfica con latitud y elevación bien definidos, pues ahora han migrado a otros lugares precisamente por un cambio en el clima, digamos, de las zonas. Entonces, por ello es necesario conocer el estado de la evolución de la condición de la sequía para implementar acciones que minimicen sus impactos negativos. O sea, un monitor de sequía no sirve si no se ocupa para aplicar conceptos a través de protocolos. Entonces, y como resultado, resulta más objetivo mediante un esquema que permita observar la evolución de la sequía considerándola en sus diferentes fases, la meteorología agrícola, hidrológica y socioeconómica en un solo mapa. O sea, es válido tener un índice estandarizado de precipitación, un índice estandarizado de humedad del suelo, es válido tener un índice que me indique cuál es el umbral o los percentiles en donde se encuentra, digamos, digamos, la precipitación asociada, pero en realidad el concepto de monitor de sequía es un mapa de sequías que implica este tipo de procesos. Entonces, algo que eh, nosotros en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, valga la pena mencionar que no somos la ente oficial que determina a través del monitor de sequías, porque este monitor de sequías de México está anclado o ligado a esos procesos que había mencionado a través del Programa Nacional contra Sequías. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de investigación que también tiene esos principios de monitoreo de sequía, pero utilizamos, digamos, metodologías que son, pues, o tecnologías que son, digamos, no quiero llamarlas de vanguardia ni de innovación, pero la idea de nosotros es tratar de hacer desarrollos que son útiles no solo para México, sino para otras regiones también. Entonces, las variables que comúnmente están involucradas en los métodos de estimación de la sequía, principalmente son los que podemos ver, estos de azul,
precipitación, temperatura, humedad del suelo, condición de la vegetación, evapotranspiración, y podríamos agregar otros indicadores o índices, como el nivel de agua almacenada, las corrientes superficiales, la condición de almacenamiento en los acuíferos. Podemos agregar esas variables, pero digamos en el sentido práctico, como lo hemos clasificado, nosotros tenemos cinco variables. Cinco variables, y, y, por ejemplo, el monitor de sequías de México tiene arriba de 10 insumos de valores para determinar o calificar o elaborar su monitor de sequías. En Estados Unidos tienen más de 23 insumos para elaborar el monitor de sequías de Estados Unidos. Y Canadá tiene muy poquitos índices, casi como estos, pero que al final de cuentas, como también se manifiesta aquí, cada mes estos tres países se reúnen, cada mes con su respectivo mapa, lo discuten y entonces empalman o hacen un producto que se llama el Monitor de Sequías de Norteamérica. Nosotros lo que hacemos es precisamente proporcionar una posible metodología que es, digamos, en cuanto a sus resultados, comparable a los productos que se generan oficialmente. Pero bueno, la aclaración es de que nosotros, como instituto de investigación, no somos una ente oficial que utilice, digamos, este producto para toma de decisiones de parte del gobierno federal. Sin embargo, hay otros usuarios, como lo vamos a ver, que utilizan nuestra información. Estas fuentes de datos, de base de datos, eh, son muy, digamos, directas. Por ejemplo, de lluvia, podemos tener la lluvia que se registra en la Red Climática Nacional en México o también a través de CHIRPS, una fuente satelital que la utilizamos, la validamos y la utilizamos. Tratamos de que los formatos sean uniformes, por ejemplo, pero ese no es ningún problema. La temperatura la podemos tener también del Centro de Pronóstico Climático, pero hay muchas fuentes de donde podemos obtener estos valores. ¿Por qué nos fuimos a estas bases de datos? Porque son globales. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema para obtener estas fuentes de información. No lo sabemos en un futuro y por lo tanto también estamos viendo cómo cubrir con otras fuentes de información lo que ya tenemos, digamos, implementado. La humedad de suelo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ya sea el satélite MODIS, principalmente la parte de humedad de suelo y NDVI también a través de los satélites MODIS y Terra. Estamos tratando de incorporar también por humedad de suelo la detección satelital a través del satélite SMOS de la Agencia Espacial Europea, con la idea de que todo esto sea totalmente eh, eh, pues satelital en lo posible. Ahora, ¿por qué decidimos hacer, digamos, este tipo de monitores de sequías? Bueno, porque en principio, nosotros como Instituto de Investigación no somos operativos y por lo tanto hacer un monitor de sequía de manera manual con un sistema de información geográfica y lo que ustedes quieran, está fuera del alcance de nosotros. Y lo que quisimos hacer es un proceso automatizado, entendido y, y ajustado a las condiciones de nuestro país, de tal manera que este monitor nos permita obtener esa información, pero obviamente de una manera sistematizada y automatizada. Entonces, tenemos estos índices, el índice estandarizado de precipitación. Estandarizamos eh, todas las variables que les mostramos. Cada una tiene una función de distribución diferente, ajustada a sus valores.
la humedad de suelo, por ejemplo, el índice estandarizado de vegetación, el índice estandarizado de temperatura y, por supuesto, el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, que, por cierto, acaban de publicar un artículo muy, muy, muy interesante en el sentido de que el SPEI es un gran indicador también para medir cómo ha sido, digamos, la variación en la capa baja entre el suelo y la atmósfera y la vegetación en cómo han ido cambiando esas condiciones, lo cual está exacerbando la característica de la sequía. Y pues como tenemos esa información histórica y podemos crear periodos, digamos, de cálculo, pues lo tenemos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, lo hemos ya desarrollado a los 24 y 48 meses, en el sentido de que podemos evaluar la variabilidad en cuanto a la sequía en función de su duración. El mes reciente, por supuesto, son condiciones casi de sequías de corto periodo, pero cuando hablamos a 12 meses y encontramos dentro de esos mapas que esos patrones son recurrentes, pues ya tenemos, digamos, un espacio que nos define, digamos, en qué regiones tenemos sequías de largo plazo. Entonces, lo mismo, entonces lo que nosotros queríamos precisamente es que sea un monitor de sequías que sea oportuno y confiable para una correcta toma de decisiones. Por lo tanto, este producto lo desarrollamos durante la primera semana de cada mes. Como aquí dice, los productos climáticos e hidrológicos se encuentran disponibles durante la primera semana del mes siguiente. Y calculamos todos estos índices, los que ya les describí hace un ratito, y que al final de cuentas, bajo estas condiciones, cuando vemos sequías de largo plazo que son conducentes a la sequía socioeconómica, esa tiene un manejo diferente. Se realiza mediante análisis de vulnerabilidad, gestión de riesgos y protocolos de atención y alerta temprana. Aquí es cuando los famosos Pronacos se entran digamos, en acción, porque son los que definen qué acciones dentro de los gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, digamos, qué es lo que tienen que hacer para poder atender de mejor manera a la población. Este es un monitor, les voy a mostrar un poco, por ejemplo, lo que hemos hecho a través de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, en donde hemos implementado un monitor de persistencia de sequía, le llamamos monitor de persistencia de sequía precisamente para distinguirlo del monitor de sequía de México, que es el producto oficial. Como tenemos también, digamos, el registro de las precipitaciones diarias, todas estas, cómo hacemos un seguimiento de la precipitación, lo más importante, y les voy a hacer un poquito más de reseña sobre el reporte de impactos que tiene que ver, que son, digamos, esquemas muy estandarizados, digamos, siguiendo un poco las recomendaciones del Centro Nacional de Mitigación de Sequías allá en Estados Unidos. Finalmente, un boletín de sequías. Entonces, esto lo hicimos para un organismo operador. Y para un organismo operador de distribución de agua en zonas urbanas, por supuesto que sus condiciones, sus características son diferentes a otro tipo de organismo que requiera de esta información. Entonces, lo que nosotros hacemos es creamos estos mapas, le llamamos mapa de persistencia de sequías y, por ejemplo, lo que nos dice cómo está la condición de la sequía eh, en el mes de mayo y que fue elaborado en este mes de junio, en la primera semana de junio. Lo que nos dice, y como pueden ustedes observar,
La sequía a un mes es diferente a la sequía de 3 meses. Y por supuesto que la sequía de un mes es diferente a la, sección de a la sequía de 9 meses, en donde los patrones cambian de alguna manera, las regiones cambian en función de sus impactos, y es como nosotros por eso le llamamos persistencia, porque también nos puede ayudar a distinguir cuáles son las sequías de corto, mediano y largo plazo en función de este mapa. Otra de las cosas que hacemos es un sistema de visualización de las sequías, en donde, por ejemplo, para el valle, la zona metropolitana de Ciudad de México, lo que nosotros hacemos es, con esta información diaria, esta línea negra que pueden ustedes observar son los registros, el promedio histórico dentro de un ciclo, 1900, 1990 a 2020 es el registro histórico que tenemos. Y, por ejemplo, la línea verde es lo que fue el acumulado, le llamamos curva masa, lo que fue acumulado en el año 2024 y cómo vamos en este año a partir de las líneas roja y azul. La roja son los datos observados por la fuente oficial, la Comisión Nacional del Agua, y la azul es la estimación por satélite. Tiene un retraso la información de satélite por 5 días, pero al final de cuentas lo que nos dice es que más o menos es relativamente confiable la estimación de lluvia por satélite y la de Conagua. Así es como vamos en la actualidad, dado que en el mes de junio empezaron buenas precipitaciones. Y en la parte derecha es una lluvia nacional que graficamos a partir de estos datos, en la que las graficamos pues todos los días, cada día incorporando información nueva a esto. Entonces, este sistema de visualización de evolución de las sequías nos permite también ir viendo en qué regiones, porque como les mostré, esto es en la Ciudad de México, pero lo tenemos para las 33 entidades estatales de nuestro país, y no nos cuesta mucho incluso hacer regionalizar aún más este mapa y este seguimiento de precipitaciones en función de pues digamos un poco de cálculo y cómputo que podemos desarrollar. Finalmente, ¿cómo podemos verificar que el monitor de sequías corresponde a la realidad que está ocurriendo? Porque, pues sí, hay muchos, bueno, hay monitores, algunos, pero ¿cuál es el bueno? ¿O qué es lo que en realidad, a pesar de que es un proceso bien, bien complejo, ¿no? Algo que podemos hacer que podemos llamar es el reporte de impactos. Este reporte de impactos sirve para medir la actitud o percepción social del fenómeno de estudio, que se requiere definir en una escala de medida basada en una serie de elementos cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso. Un elemento es una frase o proposición que expresa una idea positiva o negativa respecto al fenómeno de estudio. ¿A qué vamos? Que nosotros proponemos, y ese esquema que les mostré tiene esa componente de reporte de impactos en donde la sociedad participa a través de el llenado de un cuestionario en línea. Lo puede llenar desde su celular, su computadora, su tableta, y se almacena en una base de datos en un lugar que está, que por supuesto no se requiere una supercomputadora. Se hace el proceso de datos a través de un esquema, y finalmente se crea un mapa de monitor en este caso pusimos un mapa de Colombia, un dato ficticio que podemos obtener, pero en esta metodología lo que nos refiere es de que si los usuarios nos ayudan a llenar este cuestionario, podemos generar este mapa. Este mapa se ocupamos la escala de Likert, lo pueden consultar en línea ustedes, que lo que nos ayuda es que lo que el usuario, en este caso, que no es un experto en clima, no es un experto en sequías,
lo que observa en su vida diaria un campesino, un ama de casa, un operador, digamos, de un organismo operador, un ciudadano que tiene la inquietud de conocer cómo está la evolución de la sequía, pero que no es experto. Nosotros a través de ese cuestionario obtenemos sus respuestas, y esas respuestas, utilizando la escala de Likert, la convertimos en un valor numérico, y es ahí donde podemos nosotros llegar a obtener un valor comparable con el monitor de persistencia de sequía que tenemos. Por ejemplo, el usuario que nos diga condición de suelo y cómo lo ve: saturado, normal, muy seco, erosional. Es como un usuario no experto en sequías nos va a ayudar a ir eh, evaluando cómo él lo va observando. ¿Cómo ve la vegetación? Obviamente un ingeniero agrónomo nos podrá dar una mucho mejor definición, pero una persona, digamos un ciudadano de a pie, como le llamamos, pues a partir de este tipo de impresiones nos puede decir cómo está observando la vegetación. Si las lluvias, por ejemplo, aquí es más difícil porque al menos las lluvias, pues si no tenemos un pluviómetro, es difícil poder ser objetivamente descriptivo. Entonces, aquí lo que el ciudadano dice, pues está lloviendo mucho más de lo normal o mucho menos de lo normal, o está lloviendo normal. En fin, o sea, es una percepción que tiene el usuario que nos puede ayudar también de esta manera. Y la temporalidad de las precipitaciones, si es normal, si están retrasadas o si están adelantadas. En fin, este tipo de información también nos ayuda mucho a clasificar. Las temperaturas de la misma manera, si son normales, más fríos, más cálidos, en función de que el usuario nos ayude a clasificar estas. Y la disponibilidad de agua para el ganado también, si es suficiente, menos, más, dependiendo también de cómo la estamos observando. Si, por ejemplo, en un usuario en ese esquema nos dice, por ejemplo, que la condición de suelo está seca, que la vegetación hay marchitez con defoliación, que las lluvias percibidas son menos de lo normal, que la temporalidad de las precipitaciones están muy retrasadas, que las temperaturas observadas son de tipo normal y que la disponibilidad del agua para el ganado es menos que suficiente, que es escasa. Todos estos valores tienen un puntaje. Utilizando la escala de Likert nos da un valor, y finalmente nos dice que estamos en una condición de severa, condición de sequía severa, en función de esa clasificación, porque está muy equivalente a una función de desviación estándar como lo ocupamos en nuestro monitor de persistencia de sequía. Esta participación, como la tenemos en una aplicación, en esa aplicación, pero la habíamos desarrollado antes, una persona en Chihuahua, otra persona en Oaxaca, otra persona en Villahermosa, otra persona en Reynosa. En general, todas estas personas pueden ayudarnos porque su información está georreferenciada, está clasificada y nos puede ayudar en mucho a saber cómo es la condición de sequía, digamos, dentro de este país, en México. Pero bueno, pues esto se puede hacer de alguna manera. Algo que es importante es los boletines. El Tenemos que generar boletines de información de las condiciones de sequía para usuarios comunes y corrientes, perdónenme la expresión, pero para usuarios que necesiten saber cómo es que está evolucionando la sequía, en un lenguaje claro, en un texto claro, no con muchos, digamos, no mucho texto, un texto con mensajes, y que al final de cuentas elaboramos un boletín de sequías de forma mensual en donde describimos cuál es la evolución de la sequía a través del monitor de sequía de un mes,
Y bueno, finalmente hablamos de las condiciones climáticas esperadas, en donde incorporamos el mapa de un modelo que creemos que es muy confiable en términos de evolución del clima, para decirles, bueno, pues tenemos que cuidarnos. En este caso fuimos muy asertivos porque mencionamos que agosto, perdón, mencionamos que junio iba a ser un mes muy activo y en términos de precipitaciones del centro al sur del país favorable y parece que es lo que está ocurriendo. Y así, cuando venga el próximo mes, tenemos que hacer, digamos, este boletín de sequías, aunque la idea es que estos boletines de sequías los hagan los mismos usuarios. Finalmente, algo que nosotros procuramos hacer es crear protocolos de atención de sequías. Un protocolo de atención de sequías es una guía que nos permite tomar acciones en función de la magnitud de la sequía, de tal manera que podamos asegurar mayor resiliencia y por lo tanto mayor gestión, mejor gestión del recurso con la finalidad de reducir o minimizar el descontento social, porque cuando lo sabemos, cuando la sociedad no tiene agua y no le informamos de manera clara y que no tenemos una guía que nos dice por qué tenemos que hacer tal o cual acción, es cuando tenemos un descontento social. Y esa es una de las ideas que nosotros proponemos, es generar protocolos de atención y como, perdóname si lo menciono de esta manera, es que son trajes a la medida de cada entidad. No podemos comparar, digamos, en el caso de México, una zona árida con una zona húmeda que es en el centro, en el sur del país. Cada ente, cada organismo tiene sus propias necesidades. Un organismo recoge o obtiene agua de los ríos, otro organismo recoge agua de la subterránea y otro organismo tiene agua que le brinda, digamos, las exportaciones de otras cuencas. Entonces, cada organismo operador tiene, en este caso, o usuario, tiene necesidades diferentes que bajo un protocolo de atención en donde todos sabemos las reglas claras para generar digamos, una acción, esto ayuda mucho a reducir los riesgos. Y bueno, ya para concluir, la metodología objetiva del monitor de persistencia de sequías eh, puede proporcionar información derivada de redes de observación o por vía satelital. Es eh, creemos nosotros que la participación de los observadores es clave para la evaluación de las sequías, así como de una mejor definición de los parámetros a considerar, pero no solo los observadores se vuelven claves, sino que también se concientizan que el concepto y el tema de las sequías es muy importante y del cual ellos pueden ayudarnos mucho, mucho a hacer una mejor gestión de riesgo. La metodología, como la hemos desarrollado, se puede expandir a otras regiones de Centroamérica, Caribe, entre otros. Ya hemos hecho algunos ejercicios de aplicarlo en otras regiones y funciona bien. Requiere ajustes, por supuesto, requiere de la participación local, pero es muy factible. No requiere mucho cómputo, no es una supercomputadora en donde está basado, digamos, esta metodología. Y finalmente, pues como más o menos lo mencionamos, puede ser puramente satelital, lo que ayuda mucho digamos, a algunas regiones, porque incluso en México tenemos regiones en donde las redes de observación son muy escasas y a veces la calidad de las mismas deja mucho que desear. Entonces, pues es algo que hay que tomar en cuenta en este concepto. Y finalmente, pues quiero agradecerles la oportunidad que me dieron para platicarles de esta experiencia que tenemos aquí en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y pues si hubiera algunas preguntas, con mucho gusto estoy aquí para atenderles.
Doctor Lobato, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese recorrido por toda la historicidad de las sequías en México y cómo pues el marco conceptual que se maneja en IMTA ha llevado a que este monitor de persistencia de la sequía sea esta herramienta de información satelital y climática para pues identificar las regiones afectadas de manera continua por sequías a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos los participantes que la grabación de este webinario va a estar disponible en nuestra plataforma Coopera Sur, en el auditorio virtual. En el chat he puesto la dirección para que ustedes puedan acceder. Posteriormente va a estar alojada la grabación en cooperasur.org y también el chat está destinado para que ustedes puedan hacer sus consultas o preguntas para el doctor Lobato e inicio con una pregunta de Consuelo López, quien consulta, doctor, quiénes integran la Comisión de Atención de Sequía. Es la Comisión Intersecretarial de Atención de Sequías e Inundaciones. Es todos los ministerios que tienen que ver con el tema de agua ambiental, seguridad y salud. Entonces son los ministros los que encabezan esta comisión y que se reúnen de manera regular. Muy bien. Tenemos otra consulta de Claudia Gallegos. Pregunta dónde se puede encontrar la información de los rangos de los índices calculados. Se refiere a los rangos de valores. Yo se los puedo proporcionar si me da un correo electrónico. Que son rangos, digamos, muy definidos dentro de un análisis estadístico de desviaciones estándar. Pero yo le paso los rangos. Si me escribe, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. También tenemos otra consulta de Nilton Palacios y pregunta cuántas personas por estado o municipio se les aplica el cuestionario. Este esquema está abierto para un número no determinado. O sea, en un municipio puede haber una, tres, 10 personas y el sistema georreferencia muy bien y cada uno es considerado en su evaluación. Está abierto, no está limitado a una persona por municipio. Puede ser muy abierto. Muy bien. María Dolores Juárez, perdón, consulta en qué meses se lleva a cabo la aplicación de esta metodología y cuánto tiempo tarda la evaluación de la información recopilada. ¿Qué especialista es el que se encarga de la evaluación de la información? Sí, más bien esto es un esquema que está corriendo todos los días por la información de las lluvias, de todo el seguimiento en las entidades. El análisis y la construcción del monitor de persistencia de sequía se hace una vez a la semana, una vez que se tiene toda esa información en una computadora, digamos, de escritorio. Nosotros nos lleva, digamos, para la construcción del monitor de sequía del orden de media hora de cómputo y al final de cuentas, ¿qué especialista es el que se encarga de la evaluación de la información? La información se toma como viene de las fuentes que hemos estado describiendo. La información que viene del satélite, la información que viene de lluvia, la información que viene de humedad de suelo, se toma tal cual y se automatiza, o sea, es un proceso totalmente automatizado del cual tratamos de que tuviera la menor intervención humana posible, porque pues además nuestras capacidades humanas no son tantas, entonces quisimos hacer esto de una manera muy automatizada. Muy bien. Mantenemos el espacio abierto en el chat para que puedan colocar sus comentarios o sus observaciones. También pueden hacer uso de la mano levantada para poder expresar sus consultas. Y mientras tanto, doctor, ¿cómo se complementa el monitor de sequía de México con el monitor de persistencia de la sequía del IMTA? Sí, son dos productos totalmente independientes. Quizá la información que se utiliza, como mencionaba, para el monitor de persistencia de sequía son 5 variables, cuando el monitor de sequías de México utiliza otras variables, otra información
tanto de la que generan dentro de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, como de otras fuentes. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros quisimos es representar con la menos información posible, pero totalmente sistematizada, de tal manera que cuando hacemos nosotros, digamos, la incorporación de estos índices estandarizados, de estas 5 variables, combinamos peras con peras para poder hacer una álgebra de mapas de cada uno de estos 5 variables. Entonces es así, pero el monitor de sequías de México tiene más insumos y que lo elaboran, digamos, a través de un sistema de información geográfica, lo que nosotros lo hacemos a través de un modelo, eh, digamos, no un modelo, es, digamos, a través de cálculos que hacemos incorporando estos índices y combinándolos para generar un solo mapa. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos el espacio abierto de haber más consultas y comentarios sobre este tema que pues, prácticamente, doctor, el cambio climático va a ir evolucionando y también las herramientas con las que podemos hacerle frente a todas sus consecuencias, pues también irán avanzando y evolucionando en el tiempo. Sí. Tenemos abierto el espacio, pues si alguien más desea hacer un comentario o una observación. Estuardo Canto pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó a implementar la metodología, doctor? Esto nos llevó a un proceso como de un par de años, un par de años. Sirva un poco el comentario, yo trabajé un tiempo en la Comisión Nacional del Agua y particularmente en el Servicio Meteorológico Nacional. Y digamos que este concepto del monitor de persistencia de sequía está, digamos, en un proceso de entender el monitor, cómo se elabora en Norteamérica e incluso otros países como África del Norte, Checoslovaquia, otros países que tienen, digamos, que esta metodología se ha estado replicando en esos países. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que por el momento, doctor, ya hemos agotado las consultas que teníamos en el chat. De parte de la Dirección Ejecutiva de Proyecto Mesoamérica, queremos agradecer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y por supuesto también al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que en esta ocasión, en este webinario sobre uso de tecnologías de monitoreo de sequías, hemos conocido el monitor de persistencia de la sequía para que tengamos una noción de cómo se enfrenta esta consecuencia del cambio climático en nuestros países de la región. Doctor Lobato, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Y les recordamos a todos los participantes que el webinario estará disponible, la grabación, en nuestra plataforma cooperasur.org próximamente en el auditorio virtual. En el chat está el link para que ustedes puedan guardarlo y ahí puedan referenciarse en el futuro para poder ver otra vez la explicación del doctor Lobato al respecto del monitor. Muchísimas gracias a todos. Desde Proyecto Mesoamérica agradecemos su compañía. Hasta la próxima. Buen día a todos. Un saludo a todos. Hasta luego.